Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a De Sobremesa. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, muy bien. Martes con muchísimas noticias interesantes. Así es. Un día un poco más fresco hoy, ¿no? Empieza a notarse ya lo que es este otoño ya avanzado que tenemos. Exactamente. Ya estamos en la segunda quincena del cuarto mes del año. No puede ser que haga el calor que hizo la semana pasada. De hecho, alguna lloviznita suave hubo en la zona de Rivadavia esta mañana. Para los que somos amantes del verano ya lo extrañamos esos 36 grados que tenemos en San Juan. En mi caso, ni por casualidad. Bueno, ¿se complica o no se complica la situación del proyecto Vicuña en materia del reclamo que tiene con el gobierno de La Rioja? Coincidimos plenamente en el término. Se complica y se complica mucho, producto, entre otras cosas, de la incertidumbre que genera, primero, el hecho en sí mismo de la decisión de la justicia riojana de hacer lugar al pedido del gobierno de la provincia de La Rioja, vía Fiscalía de Estado, de suspender por 30 días las actividades en la mina Vicuña. Y segundo, incertidumbre aumentada. Para que quede claro, no solo es el camino, ellos lo que solicitan es la suspensión de las actividades. Exactamente, por cuestiones de carácter ambiental, y este no es un punto menor. Multiplica los efectos negativos de esta situación el hecho de que las partes no han sido notificadas. Al día de hoy, lo chequeamos hace 45 minutos, una hora, Vicuña no había sido notificado, el gobierno de San Juan tampoco, con lo cual no pueden sentar posición respecto de lo que sucede en términos de que solamente se están manejando por información periodística. Entonces sí, claramente se complica, y se complica corporativamente, porque esto va a tener una serie de consecuencias internas y yo diría sería lógico que las tuviera. Hay que estudiar hacia atrás cómo fue el mecanismo de relación y si fue bueno o no lo fue entre la empresa y las localidades de La Rioja, que hoy están también muy preocupadas por lo que eventualmente pueda suceder. Hay que estudiar si las promesas que se hicieron en algún momento de soluciones de carácter de infraestructura vial, por ejemplo, entiendo que fue en Guandacol, si eso se volcó un presupuesto y si estaba en el presupuesto se ejecutó y si no se ejecutó, ¿por qué? Bueno, algunos dicen que en la época que estaba Alfredo Vitallera al frente del proyecto José María en ese momento, se prometió la construcción de lo que es esta avenida de circunvalación que habló José Morea hace muy poco con nosotros. Una suerte de bypass en Guandacol. Que esa propuesta fue hecha hace aproximadamente entre 5 y 6 años atrás. Aproximadamente. Y que se cansaron de esperar esa propuesta en vano que hizo Alfredo Vitallera. Si es cierto o no, eso es lo que dicen desde el lado. Exactamente, y buscando antecedentes nunca encontramos, cuando se publican los reportes de las empresas, cuando se publican los reportes que prácticamente nadie lee, está todo lo que van a hacer, está todo. Y particularmente, como sucede con el presupuesto, se lee en el presupuesto cuál es su proyección de aplicación de recursos. No estoy seguro de haber encontrado una mención a ese bypass en Guandacol en los últimos 5 años de los budgets de la ejecución presupuestaria del proyecto Vicuña. Pero también hay otra afectación que no podemos dejar de considerar y es la imagen institucional, no solamente de Vicuña Corp, que reúne a dos grandes, un monstruo como BHP y al grupo Lundin, sino la imagen institucional de la minería. Momentos previos a lo que va a suceder en San Juan, donde se va a reunir el mundo minero no solamente argentino, sino regional, donde ya el esquema de prometer maravillas a futuro está bastante limitado, diría, porque además es ampliamente repetitivo, conocemos de memoria nuestras potencialidades, pero puestas en contraste con estas realidades, bueno, la cosa tiene otras características y propone otras lecturas, ¿no? A su vez también es inentendible lo que ha hecho el gobierno de La Rioja. Absolutamente. ¿Y por qué lo decimos que es inentendible? La Rioja tiene los mismos recursos naturales que tiene San Juan, es la misma cordillera, y la cordillera no sabe de divisiones políticas. Tal cual. Es la misma cordillera con recursos similares. Sí, así es. Hoy La Rioja atraviesa un momento económico difícil, con deudas impagas, y un gobernador que en su momento, sumándose a lo que era el Famatina no se toca, prohibió el desarrollo de la minería en La Rioja. ¿Qué es lo que ve? Ve hoy un desarrollo económico en la provincia de San Juan y quiere saber cómo tal vez sumar a ese desarrollo a trabajadores riojanos que, como tampoco tienen obra pública, están sin empleo.
Estamos hablando de plata. Absolutamente, estamos hablando de recursos. Ricardo Quintela, cuando fue intendente de la ciudad de La Rioja, autoridad del justicialismo riojano, gobierno de Luis Beder Herrera, fue uno de los que sostuvo y auspició los movimientos antimineros en esa provincia. El devenir político de La Rioja, que tiene sus particularidades como en cualquier lado, lo llevó luego a la gobernación, y como le sucedió a Luis Beder Herrera, cuando se dieron cuenta de que tenían graves problemas financieros por una sobredimensión del Estado riojano, la minería era una posibilidad de hacerse de recursos, etcétera, y abrirle la puerta de nuevo a la minería no solamente resultó muy difícil, sino que al día de hoy sigue siendo políticamente costoso para los riojanos, y Quintela es responsable de esta situación, como lo fue, y particularmente pongo las cargas sobre él, sobre Luis Beder Herrera. Que dicho sea de paso, parece que quiere ser candidato nuevamente. Sí, por supuesto. En La Rioja dicen siempre se vuelve, dicen los periodistas riojanos. Ahora se va a enfrentar no solamente con una provincia difolteada, con un Estado hiper sobredimensionado, tanto a nivel Estado provincial como a nivel de los municipios, con dos actividades económicas importantes en franco retroceso, como es la vitivinicultura y en alguna medida la olivicultura. También disminuido el turismo. Algunos de los ingresos que tenía La Rioja hoy no los tiene. Gira en torno a la necesidad de La Rioja de adecuarse a esta nueva Argentina con una minería importante de cara a un futuro, pero el método de tratar de sumarse tal vez no sea el mejor, y creo es muy probable que queden fuera del juego por mucho tiempo, dado que no transmiten ninguna certeza ni confianza de que hayan interpretado esa necesidad de darnos a un proceso de crecimiento conjunto, ya no sin estas tontas divisiones políticas. Y una pequeña mención. Insistentemente y en soledad, desde Sobremesa decimos: señores, miren al norte de San Juan, miren con atención el problema político de límites que se arrastra con La Rioja desde hace muchos años, que se saldó parcialmente allá por 1968, que es la zona limítrofe de el Cerro El Potro y el glaciar El Potro. Insistentemente lo mencionamos. Recuerden ese nombre porque de eso se va a volver a hablar. Bueno, es cierto que la CGT convocó a marchar en contra del gobierno, pero ¿cuál va a ser la actitud de los referentes, tanto nacionales como provinciales? Bueno, Cristian Jerónimo, tal vez uno de los nuevos triunviros de la CGT, el más activo, el más combativo, ha llamado a marchar no tanto por una cuestión de las reivindicaciones propias de la fecha del 1 de mayo, que va a ser el día previo a la marcha, sino en contra del gobierno de Javier Milei. Lo dijo en estos términos: marchamos en contra porque nos oponemos absolutamente a todo lo que provenga del gobierno de Javier Milei. E incluso buscan el concurso de la Iglesia Católica, como dijimos en su momento, para que en la interpretación que esta nueva conducción de la CGT hace de algunas de las encíclicas papales, sobre todo el Papa Francisco, se sumen en una suerte de militancia para la recuperación o la reivindicación de los derechos de los trabajadores. Sabemos que puede llegar a tener un número importante porque la situación, no solamente para los trabajadores registrados, sino para otros muchos, es muy compleja. Se sabe también que existe la posibilidad de que se sumen sectores políticos, los de izquierda siempre se suman a este tipo de cosas, naturalmente, pero también que se sumen los partidos políticos que integran una suerte de incipiente coalición peronista en la provincia de Buenos Aires. Si esto es así, el número de manifestantes va a ser importante y al mismo tiempo se espera una suerte de contrarréplica de la propia administración Milei, que intenta recuperar parte de ese escenario, de la centralidad en el escenario que ha perdido. El gobierno dio a conocer que la cifra del superávit comercial este año, en lo que va del año por parte del gobierno nacional, en el mes de marzo arrojaba un superávit de 2.500 millones de dólares. Las exportaciones. Es una cifra más que importante. Muy importante, y se ancla en dos elementos, yo diría uno, absolutamente tradicional, que son las agroexportaciones, soja fundamentalmente, tanto poroto de soja como el procesado, como aceite de soja, pero la gran novedad la da Vaca Muerta a partir del incremento de la producción exportable de combustibles líquidos y combustibles gaseosos, lo cual ya en sí mismo es una muy buena noticia. Ahora, yo siempre me pregunto, cuando vos tenés superávit, pero no realizás determinado tipo de inversiones, tenés los problemas que hoy tenemos, por ejemplo, en el país en materia de infraestructura. Exactamente.
Esto lo anunció la Cámara de la Construcción y advierte que la emergencia en el área de infraestructura alcanza los 25.000 millones de dólares. Extremadamente costoso es para la Argentina, de acuerdo a la interpretación que hace la Camarco, de la falta de un plan de infraestructura que torne más seguro, menos costoso transitar por la Argentina, porque esta dificultad, el abandono de la infraestructura vial y ferroviaria, ha hecho que los costos de flete se disparen de una manera exorbitante. Por eso te digo, es muy fácil cuando en una tablita Excel vos decís, che, a ver, como decía, ¿te acordás el presidente que agarraba así un papelito y decía sí, infraestructura? Sí, Ya, claro. Después tenemos estas cifras. 25.000 millones de dólares, somos menos competitivos en materia de infraestructura por no haber hecho esa inversión. Y aplaudimos que tenemos 2.500 millones de dólares, o sea, 10 veces menos de superávit en exportaciones. Es incoherente, ¿no? Es que, mirá, la otra vez yo hablaba con una persona y me decía, bueno, pero es que hay que reducir personas en el Estado. Y bueno, y las empresas que cierran, porque hay que bajar precios. Bueno. Y yo le decía, sí. ¿Alguien sacó el costo de lo que significa, por ejemplo, el incremento en el gasto de los hospitales públicos que hoy tienen que atender a las personas que no tienen empleo? ¿Alguien sacó el costo, por ejemplo, en gasto de salud mental de un tipo que no puede hacerle frente a sus deudas o que todos los meses se va endeudando? ¿Alguien sacó la cuenta de cuánto se incrementa la deuda pública argentina en dólares cuando el riesgo país no baja, por ejemplo? Entonces sí, esa serie de componentes que no están en la ecuación publicitaria de la administración Milei, también hay que considerarlas, ¿no? Vamos a repasar los títulos de Nuevo Mundo, que como usted sabe son absolutamente gratuitos. Es una edición que usted puede además compartirla con la persona a la que usted quiere tal vez hacerle llegar información de calidad. Y el título principal es el paro de ATE, que ya provoca problemas en los vuelos. Esta mañana provocó demoras en los vuelos desde San Juan y en Aeroparque fue realmente un problema muy serio, lo mismo que en aeropuertos importantes como los de Córdoba, Rosario y Mendoza. Además, la fábrica de galletitas sigue activa en Albardón. Nosotros lo dijimos ayer, pusimos énfasis en señalar que era errada y distorsiva la información que se ve difundida en medios nacionales de que Tía Maruca, como la conocemos, Dilexis es el nombre, cambió de dueños y no solamente no cerró, sino que diversifica en una suerte de reingeniería de producción, abasteciendo diferentes marcas, entre ellos a Tía Maruca. El gobierno presenta un proyecto para modificar la ley de discapacidad. Así amigos se llama el proyecto. Sí. Lima y Vallejos irán a juicio. Bueno, en este sentido se ve que no hubo posibilidad de llegar a un acuerdo, no lo quiso ni el ministro de la Corte ni Vallejo, por lo cual el conflicto parece extenderse. Impulsan cambios en las sanciones a policías. Bueno, Milei fue ovacionado en Israel y recibió el honoris causa. Se perfilan los clasificados a los playoffs y crece la tensión entre Irán y Estados Unidos. Vamos a hablar en un ratito de este conflicto. Vamos a hablar porque estamos a solamente unas horas que se cumpla el plazo límite de la tregua que había establecido unilateralmente Estados Unidos. Aún a pesar de hecho, Donald Trump dijo ya en 2 o 3 oportunidades que Irán ha violado el alto el fuego en reiteradas oportunidades, como también lo ha hecho Estados Unidos y naturalmente Israel. Ahora yo me pregunto, ¿cómo puede ser que la guerra la van ganando los dos? Porque los dos, al menos a sus partidarios, le dicen la guerra la estamos ganando. Y porque el primer derrotado en la guerra es la verdad, básicamente, bien, ¿no? Bueno, Sandra, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Bueno, acá para contarles de espectáculos, de actividades que llegan a la provincia. Y bueno, vamos a tener el primer encuentro de ceramistas. Contanos un poquito de qué se trata. Va a ser un encuentro que se va a realizar en el Centro Cultural San Martín este día, viernes 24 de abril a las 19:30 horas. Atención porque va a haber más de 260 ceramistas de la provincia hablando, mostrando las cosas que realizan. Está a cargo de Lorena Rey y bueno, esto, vasija, hija de tierra, te reiteramos, está realizado además, te cuento, por la agrupación ceramista Tierra Nuestra. Una linda actividad, está apta para todo público y la verdad que vale la pena ver todas las actividades que realizan nuestros artistas locales. Giselle, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Guillermo? A todos los compañeros, a toda la audiencia. Hablamos de la Liga Profesional en un ratito nada más. ¿Cómo quedarían o cómo están hasta el momento los playoffs, los que se vienen para el resto de la Liga Profesional? ¿Cómo está la tabla de posiciones? En la zona A
manda Estudiantes de La Plata. En la zona B manda Independiente Rivadavia de Mendoza, pero en un ratito les contamos detalles de cómo son los cruces hasta el momento en los playoffs y ese partidazo de ayer en la tarde entre Central Córdoba y Platense. 7 goles, veníamos faltos de goles y ayer los muchachos se despacharon con todo. Bueno, vamos a saludar y a dar bienvenida. Está con nosotros el Panchito Velázquez. ¿Cómo estás, Pancho? Un gusto tenerte acá en el programa. Hola, Pancho, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte nuevamente por acá. Bueno, Pancho, yo me acuerdo hace mucho, cuando llegó esta noticia, que salió publicada en algunos medios, donde había una denuncia en contra tuya, vos dijiste, prefiero no hablar hasta tanto no exista una sentencia judicial. Esa sentencia existe, se te sobreseyó en la causa. Y hoy tenés que salir a contarle a la gente precisamente eso. Digo, es fácil ensuciar, no es tan fácil limpiar después el nombre de uno, ¿no? La verdad que es muy difícil, de las etapas más duras de mi vida, porque encontrarte con una cosa de esta, primero que no creo que nadie esté preparado, más que cuando estás tan tranquilo de que vos no habías hecho nada, ¿no? Y decidí que fuera de esa manera, recomendación de mi abogado, recomendación del ponerse a disposición de la justicia, lo que hiciera falta. Y bueno, gracias a Dios, allá para fines de diciembre, se desestimó la causa, se no encontraron, no hubo nada. Estaba muy tranquilo del inicio, pero gracias a Dios terminó en fines de diciembre. Esta situación, desde ese momento y hasta el fallo que te sobresee, fue una etapa muy difícil, me imagino. La peor de mi vida, la verdad que muy, muy difícil. Era levantarte, era, como te digo, ver tu nombre que siempre ha estado con el tema del deporte. Bien, y tener una mancha siempre, ¿no?, de esta magnitud, la verdad que me afectó muchísimo, me produjo daño irreparable, verdaderamente. Lo más difícil es explicarle a la hija de uno o al hijo esto, porque por ahí a un tercero vos decís, bueno, está bien, te lo explico si quiero y si no, no, pero a los hijos tenés que hablarlo. Sí, no, el primer día. ¿Y cómo fue ese momento, Pancho? Porque en algún momento son grandes ya. Los 2 hijos y mi mamá también te pongo en ese lugar, porque tu mamá claro, también es, imagínate, para ella más grande. Y bueno, con la verdad, chicos, pasó esto, encararlo y darle para adelante. ¿Tus amigos todos te creyeron desde el primer momento o hubo algunos que te decepcionaron? No, fue muy buena la magnitud de aceptación de mensajes, de colaboraciones permanentes. Siempre tenés gente que se hace más cargo, ¿me entendés? Que en este caso tuve 2 personas que fueron el eje, fuera de mi familia, ¿no? Y no tuve, digamos, si lo mismo lo mirá en las redes, viste alguna persona que decía, che, investiguemos, algo así, pero nunca, al contrario, ¿me entendés? Mucho apoyo. Esta gente venía de algunos otros temas también, ¿me entendés? Entonces fue muy bueno en ese sentido. Creyeron en vos. El apoyo que tuve desde el inicio. Sí, la verdad. Pancho, sí. ¿Y te afectó? Porque cuando te hacen una denuncia de este tema, también te afecta en lo laboral, te afecta en lo empresarial, ¿te afectó a vos o no? Muchísimo. Mirá, justo estaba porque no solamente acá en Argentina, estaba apoyando a un posible presidente de mi club allá en el Benfica, que yo le digo mi club. Y la verdad que con este tema me perdí la recta final de la elección, ¿me entendés? Ya habíamos hablado hasta para coordinar el club, para hacer vínculos con San Juan, ¿viste? Es un club muy grande, Benfica. Estamos hablando de un River o Boca de San Juan, de Argentina. Con Oporto, claro, lo son. Y este tema, bueno, Joao Noroña López se llama el candidato, y se puso a disposición mía lo que me hiciera falta, bueno, hablamos mucho. Pero la verdad que no te dan ganas de nada, o sea, por darte contarte algo, una intimidad, ¿me entendés? Que vos decís dar un paso al costado, que se resuelva esto y después ir para adelante, pero ha sido muy duro, Mariano, o sea, ha sido muy duro. ¿Cómo encarás esta etapa siguiente al sobreseimiento? Cuando ahora ya podés hablar, como dijiste, decidiste hacerlo, ¿cómo lo encarás para recomponerte, primero desde lo anímico, después desde lo personal y profesional?
Primero que no soy Dios para juzgar, que yo voy a hacer los temas que a mí me correspondan, con el asesoramiento de mi gente, de mis abogados y lo demás. Estoy muy firme, estoy con muchas ganas, tengo proyectos, me siento joven, ¿me entendés? O sea, estoy bien físicamente, tengo proyectos, como digo, que es lo más lindo que puede tener un ser humano. Lo hablamos mucho con mi papá, este tema. Y para adelante, un partido, viste, que se sacó difícil, pero se sacó y firme, estoy muy convencido, toda la vida. Casualmente, bueno, me toca contar intimidades, pero con Sandra somos amigos, hemos transitado toda la etapa de la primaria, de los chicos, lo demás, y ha sido muy concurrida, mi casa ha sido muy el lugar de encuentro, ¿me entendés? Nunca había habido un problema, ni al contrario, he sido la casa de recepción de juntarnos. A partir de esto, ¿van a cambiar algunas actitudes tuyas? Porque uno por ahí deja de tener tanta confianza en el resto, ¿no? Completamente, tiene que ser así, no te queda otra opción. Si hoy tuvieras que aconsejarle a alguien, tenga más cuidado, no. Y los amigos más cercanos, tener el coscorroncito en la oreja, en la cabeza de los profesores de nuestro tiempo, que bueno, viste, va saliendo, me separé hace un tiempo, pasaron 2 años y medio, decidí salir, se generó esta relación, pero bueno, uno cree que tiene calle, pero bueno, esto no está preparado, la verdad. Nadie está preparado para algo así, Por eso te preguntaba cómo salís, digamos. Hay una posición personal para decir, bueno, a partir de ahora, estos planes que decís que tengo los ejecuto, salgo adelante y se acabó, doy vuelta a la página. Lo que pasa es que nunca hubo, o sea, si bien existió la denuncia, pero desde mi firmeza nunca, o sea, si la justicia verdaderamente, crees en la justicia como yo creo, Dios también, o sea, yo estuve siempre muy tranquilo, no sé si me comprendés, o sea, yo estuve siempre muy tranquilo. Sí creía que son un tiempo prudente hasta que saliera a la luz, hasta que se investigara todo lo que había que investigar, todo lo demás, porque de esto verdaderamente no conozco. Va un abogado que te va diciendo los pasos y dejar que actúe. Pero Pancho, ¿vos en algún momento hablaste con la persona que te denunció después de este hecho? No, ni bien ni mal. O sea, que la gente que me denunció y toda esta persona que viva en su vida, yo no. ¿No vas a no le vas a iniciar una acción civil posterior? Estamos analizando, creo que se me produjo un daño irreparable, verdaderamente un daño duro y estamos saliendo de esto, ahora nos juntamos y veremos cómo sigue todo esto para adelante. Es complicado, porque cuando a uno lo denuncian de un tema de esta naturaleza, hay gente que le cree. Y no es fácil estar sentándose con cada uno a demostrarle lo que hiciste o lo que no hiciste. Pero te digo, y por eso te preguntaba si ibas a iniciar acciones civiles. Bueno, damos vuelta a la página. He leído por ahí que querías ser presidente de San Martín. ¿Vos jugaste en San Martín? No, jugué. Lo que pasa es que también se produce el no hacer leña del árbol caído como está hoy en día el club. Yo el club lo amo, yo el club soy fanático del club, ¿me entendés? Hay cosas que la gente no sabe porque por diferentes cosas, no me hice socio. Cuando me preguntan si amo al club, me encantaría, ¿me entendés? Yo he hecho muchas cosas por el club, Mariano. En mis rodillas, mis 4 operaciones vienen por jugar en el club y a mí me dejaron tirado y que venían los abogados a hacerle juicio y nunca decidí hacerle nada. A San Martín nunca le voy a hacer nada, ¿me entendés? Donde hubieron mucha gente que le hizo de la temporada mía y yo al club no. Después volví como coordinando la escuelita, ¿me entendés? Una escuelita de 500 niños con un grupo de papás. Y no, o sea, de lo que se recaudaba no me daban nada. Pagamos un jugador, me acuerdo que estaba bueno en ese tiempo, más o menos lo que recaudaba la escuela, y a nosotros no nos dieron nada, hicimos un trabajo espectacular. De mi bolsillo arreglé las luces del predio de atrás, se hicieron muchas cosas, ¿me entendés? Y por no generar este River Boca decidí no hacerme socio ahí porque habían intenciones, ¿me entendés? En su momento. Después cosas de la vida te alejan, es muy difícil. Miodowski, hablar con él, o sea, porque venía haciéndose las cosas muy bien. Es una persona difícil, que es lo que puedo decir, o sea, ha hecho cosas buenas, como creo que también al club lo cerró.
no ingresaba nadie sin... Sí, llama la atención la poca cantidad de socios que tiene San Martín. Pero él es una persona, ¿me entendés? Que bueno, que vos ves que uno lo sigue al club, de tener una columna vertebral, de buscar un objetivo común, ¿me entendés? Entonces te preguntaron, hoy en día ni me pasa por la cabeza. Me gustaría, claro que me gustaría, porque creo que me siento capaz para esto. Pero ni hablarlo hoy en día no quiero, yo le deseo lo mejor a San Martín, ¿me entendés? Le deseo lo mejor, como gana, sí, planteándolo para el futuro, tengo que salir de mis cosas, todo lo demás, pero hoy en día, como te digo, y se demostró, yo te invito a que lo vean, el trabajo que hicimos en la escuelita, ¿me entendés? O sea, por eso te digo, pero en esto lo veo muy cerrado el club, lo veo con muchos cambios de todos los años, en una línea, me salen 6, 10 jugadores, vuelven 6, 10 jugadores, un técnico, o sea, que ninguno puede seguir una línea, un proyecto, o vamos por este lado en conjunto. Me parece muy difícil llevar una institución de esta envergadura como la de San Martín solo como se maneja hoy en día nomás, porque es una sola persona. Pasa que hoy todos los clubes están así, sos una persona que vive del deporte, que ha vivido el deporte, y hoy si perdés 2, 3 partidos seguidos, todos los proyectos que se puedan tener desde la escuelita hasta el plantel profesional, los resultados son los que mandan. A mí me ven, el otro día vino Antuña, y todos te dicen, bueno, pero ¿quién lo saca a Miadoski? No es quien lo saca a Miadoski, porque así como ganó, él mismo dice 4 ascensos, 4 descensos, he cometido errores, han pasado muchas cosas, pero hay mucha gente también, como el Panchito, que quiere ayudar. El tema es que por allí no van y dicen, mira, vamos a hacer esto, presentan un proyecto, una idea. Mirá, hoy los resultados mandan, lamentable, pero en todo el fútbol. Pero te vuelvo a repetir, pero nos conocemos hace tiempo. Ustedes, la gente que trabajan acá, que ya llevan unos años trabajando, vos te mirás, ya se pasa lo mismo en el deporte. Una columna vertebral, ¿me entendés? Algo pasa con los chicos de las inferiores. Nosotros cuando salimos de la escuela, el primer cambio que le digo es físico. Che, hay que modificar físicamente, tenemos que volver el típico jugador sanjuanino. Buen jugador, habilidoso, pero una tortuga, ¿me entendés? O sea, empecemos a trabajar con esto. Hoy se buscan atletas, no jugadores de fútbol. Después, si saben jugar al fútbol, mucho mejor. Está bien, pero vos generás entre las personas más grandes, los que te bancan los partidos, los que colaboran, los chicos que vienen de abajo. Pero vas generando columna. Yo creo que de un año para el otro... Por eso te digo, principalmente es hacer una columna, de pensar en tiempo, ¿me entendés? De ver, tan así con el mismo entrenador, ¿me entendés? Che, ¿te gustó esta línea? Bueno, la banquemos un tiempo, pero con los jugadores hoy en día dentro de la cancha, los que más diferencias son los que ya llevan un tiempo en conjunto. La gente estaba muy contenta el día sábado con el ingreso de este chico, Lautaro Agüero, que es de las inferiores, es de la cantera. Pero ya nos ha pasado de que le das toda la confianza. Pasa con Francisco Álvarez. Hoy el mejor central del fútbol es Francisco Álvarez. No va a tener una oportunidad Francisco Álvarez, lamentablemente, porque es del interior, porque por ahí el representante, si es que lo tiene, el representante apunta a otras cosas. Vi una nota por ahí al pasar también de Matías Jiménez, que se ofreció. Digo, después que pasa todo, hablan. No sé si me explico. Hoy pedimos, todos dicen, pongan jugadores sanjuaninos. Está demostrado que con un plantel de jugadores de San Juan, le pasa a Unión, le pasa a Desamparados, a Peñarol, tenés que traer a alguien de afuera que te ordene. Vienen los preparadores físicos y te dicen, el piso es muy duro, por eso se lesionan los jugadores. Tenés que meterlos al gimnasio, tenés que hacer triple turno. Hoy los jugadores que tiene San Martín, Panchito, lo debe ver en las redes sociales, entrenan 3 horas en el club y después tienen un profe aparte que los prepara a distancia o yendo a domicilio, digamos. Nadie se queda con lo que se hace en el club, y si querés ser un jugador profesional tenés que invertir, tenés que tener instalaciones, tenés que tener poder de hacer todo esto. Y hoy con San Martín, que es el único equipo que hoy está representando a la provincia a nivel nacional, pero cuesta ese envión, Pero hablando de la dirigencia. Te vuelvo a insistir, G, mirá, el cambio físico. No le prestaron el bicentenario a San Martín para jugar, Panchito, partamos de eso. Y vienen problemas de antes, y vos lo sabés, o sea, no entrego puntualmente. Yo te digo que a los que sí nos hemos involucrado, que te terminan echando, porque es por hacer las cosas bien, por tener... Sí, por llevar una idea. Claro, por llevar tu idea a lo demás. Con este cambio físico hablemos cuando quieras de la parte física. Yo hasta el mismo Coque le dije, nos estamos quedando, mandemos...
me recibían 4 niños del Barcelona, 4 niños para que yo llevar con el profe. ¿Me entendés? Pero no que el profe viene a dar una clínica, venir a enseñar a los profes, che, se está haciendo esto en el mundo, no es tan difícil, G. Bueno, lo dijo Nicolí acá. Claro, va a llegar un momento que ya no vamos a hacer... Es más sencillo que Más no sencillo de vamos lo que a uno hacer cree. Hay que poder. cambiar también las cabezas. completamente. Bueno, Pancho, pero para que quede claro, querés ser dirigente. Sí, hoy en día me estoy ordenando, yo le Está bien. pido, yo le pido Pero como yo te digo, no a la digo gente, lo presidente. demás, pero Pero querés ser hoy- dirigente. pero que me encantaría dar, o sea, me muero por San Martín, me encantaría ver en primera lo demás, desde un club social, con muchos socios, con mucha en la cancha, y con poder ingresar al club, ¿me entendés? A dar una opinión, lo demás. Me parece totalmente Eso es lo válido único que y te estamos queda. hablando del mejor jugador, al menos uno de los mejores jugadores que ha dado en la historia del hockey de San Juan. Sin duda. Y de los pocos que ha llegado en primera al hockey, Y en después todo al lo que ha querido, y al fútbol, que no es fácil. Completamente. Gracias a Dios me dio el gusto de Bueno, debutar. Pancho, y la verdad que una alegría enorme que se haya podido demostrar tu inocencia y que, pese a lo que muchos aconsejábamos, yo siempre digo, por ahí una defensa mediática también hay que hacerla, esperaste los tiempos de la justicia y recién pudiste hablar. Así que felicitaciones también por esto. Bueno, les agradezco mucho el espacio y bueno, para sus órdenes, para lo que sea. Muchísimas Les gracias. felicito por el programa también. Muchas gracias. Marcelo, 2 minutos y nos vamos a ir al corte. Después vamos a hablar del otro tema. Se cumple un año de la muerte del Papa Francisco. El Papa Francisco tuvo también o no una teoría económica de cómo debía ser en general la relación entre las empresas, los trabajadores y el Estado. Bueno, el Papa Francisco fue uno de los papas, como hubo muchos, que trabajó fuerte lo que es, de alguna manera, la enseñanza de la Iglesia acerca de cómo debe manejarse una sociedad, ¿m? O cómo debe gestionarse la sociedad. De sus 4 encíclicas, 2 fueron muy importantes en términos de cómo el mundo debe cuidar la casa común, que era Laudato Si. La Casa Común está hablando del medio ambiente específicamente. Es una Donde hay principios encíclica- económicos ahí, naturalmente. Tiene principios ecológicos, económicos y sociales muy ricos. Es del año 2015 y creo que fue una encíclica que va a generar un legado mucho más largo. Todavía se debate mucho, se discute, se estudia profundamente en los foros, sobre todo de los empresarios cristianos. Sí, y en general, ¿no? Naciones Unidas también ha hecho muchos trabajos sobre Laudato Si y ahí el Papa ha dejado como una hoja de ruta para tratar el tema del ambiente. Fíjense que lejos de ser reactivo a la actividad productiva, es proactivo a la actividad productiva, pero cuidando el ambiente, cuidando a la gente, cuidando a todos, con una fuerte inclusión inspirada en San Francisco, ¿no? Que hablaba de hermano Sol, hermano Luna, el hermano Lobo. Y luego, ya prácticamente terminando su pontificado, en el año 2020, después de la pandemia COVID, Fratelli Tutti. Es fantástica esa... Todos hermanos, digamos, para el que no sabe. Todos hermanos. Habla sobre la amistad social, pero la amistad social lo habla en términos muy potentes, no es solamente en ser amigo o querer el bien del otro, sino cómo procuramos realmente el bien del otro, sobre todo post pandemia, cómo quedaron evidenciadas las divisiones en una sociedad donde cada vez más ricos o cada vez menos personas más ricas acumulaban mayor cantidad de riqueza y cada vez más pobres, mucho más pobres. ¿Cuánto del pontificado de León XIV se apalanca en Francisco? Bueno, es una continuidad. Fíjense que la primera encíclica social potente de la Iglesia es la Rerum Novarum, por allá por 1892, que tenía que ver con darle un contenido a lo que fue la Revolución Industrial. Sí, bueno, está bueno producir, pero también tenemos que distribuir. Y la Rerum Novarum dio una serie de reglas que todavía hoy están vigentes, que tienen que ver con la relación del capital y el trabajo. Bueno, Francisco volvió a poner en el medio de la agenda de la Iglesia el tema social, no desde un punto de vista religioso, desde un punto de vista moral, que nos obliga a quienes, o nos motiva a quienes tenemos la religión y a quienes no también. Y el Papa León elige León XIV, continuidad de León XIII, que fue el que hizo la Rerum Novarum. Seguramente este Papa va a dejar también una encíclica frente a los nuevos desafíos, la inteligencia artificial, el impacto de la tecnología,
la cantidad de excluidos que van a quedar en este nuevo modelo económico-social, donde también hace falta un poco de marcos de referencia para promover la inclusión sin abusar de las políticas sociales. Vos sabés que yo hace 2 años tuve la posibilidad de visitar el Vaticano y de recorrer en Italia. También estuvimos en España con Laura y vimos que el Papa Francisco era, no te digo un prócer, pero casi, admirado y venerado por muchísimos europeos, principalmente los fieles católicos. Y vos venías acá a la Argentina y te decían, no, ese Papa es kirchnerista, ese Papa es zurdito. Te lo decían así, era el Papa peronista, kirchnerista, zurdito. Y resulta que ibas allá y Argentina era el Papa Francisco, era Maradona y era Messi. Digamos, los 3 ejemplos. Ya, tal vez Fangio, éramos mucho más, si no lo poníamos a esa altura, pero digamos, la gente de hoy te conocía por eso. Y hablaban maravillas del Papa. ¿Por qué se da esto, no? De tener un Papa que en el mundo se lo seguía, se lo admiraba, se lo estudiaba, y acá se lo discutía. No solo se lo discutía, se le decía no, pero ni se analizaba qué es lo que el Papa pensaba. Directamente es amigo de Cristina, listo, se acabó. Tal vez por eso decidió no venir. Pasa con muchas personas que ven un poco antes el futuro y además lo pueden poner en palabras como lo hizo Francisco, donde es incomprendido en su tiempo. Pero luego la historia va reivindicando aquellas cosas que hizo, que escribió y también las cosas que no hizo. Como por ejemplo, ser sepultado en el Vaticano. Eligió ser sepultado fuera del Vaticano, hoy tiene más de 6.000 visitas por día. Para que tengamos en cuenta cuántas visitas tenemos al año, hoy que se cumple 1 año del fallecimiento. Digo, es un Papa que lo vamos a ir entendiendo, afortunadamente, digo, porque también es un proceso sociocultural después de su muerte y probablemente cada año que pasa vamos a valorar más su legado. Pero vos coincidís que en ningún país fue más criticado que en Argentina. No, ha pasado también con los papas en los últimos años. Fíjense lo que le pasó a Juan Pablo II. En Polonia, donde fue un cardenal muy querido, terminó siendo un papa no muy querido. Le pasó a Ratzinger en Alemania. Ratzinger le pasaron la factura. Lo de Ratzinger en Alemania fue hasta violento por momentos. Sí, claro. Y Estamos difícil. hablando que Ratzinger, según lo que yo he podido apreciar, no soy un gran conocedor de teología, es considerado uno de los grandes teólogos de la historia de la Iglesia Católica. Sí, es así. Nunca le A la altura de que Santo renunciara. Tomás. Es digamos. correcto. El clero alemán más ortodoxo, más cerrado, nunca le perdonó que renunciara. Nunca se lo perdonaron, lo decían. Sí, de todas maneras estaba claro que el Papa ya no podía conducir la Iglesia y bueno, vino Francisco, le dio otra impronta y demás. Pero digo, el Papa León XIV va a tener problemas en Estados Unidos. No va a ser fácil. Ya los tiene con Donald Trump. Digo, todo el mundo tiene problemas con Donald Trump. Pero en este caso se confirma que nadie es profeta en su tierra, Sí, claramente. y le pasó a Francisco y probablemente le pase también. ¿Te a los quedas un próximos rato papas. más? En un rato queremos hablar, porque me trajo un tema esta mañana y es una serie de estafas que está sufriendo la gente, pero ya no estafas en cuanto a robos solamente, sino estafas en la credibilidad. ¿Te quedas un ratito? Nos quedamos. Y en un ratito vamos a estar hablando también Raúl Ontiveros. Hay mucha gente que te dice, no puedo dormir. Más común de lo que uno cree. Sí, o gente que duerme muy poco y duerme muy mal. Bueno, y hay gente que como no puede dormir, toma pastillas. Y hay gente que aconseja a los demás, parece el médico, mira, tomate esta gotita, a mí esto me da resultado. O un traguito de aquello otro. Hay gente que empieza consumos de sustancias adictivas Claramente. en función de no poder dormir. Son los mal llamados trastornos del sueño. Quédese, que con él vamos a estar hablando en un rato nada más. Te invitamos a descubrir Los Azules, un proyecto diseñado para que una vez que concluya la explotación, las instalaciones puedan ser utilizadas por todos los sanjuaninos. Creemos que el campamento que albergará a nuestros trabajadores puede transformarse en el futuro en un hotel de alta montaña. Los Azules, portal de desarrollo en San Juan. En cada casa
En Clínica Santa Lucía te la hacemos fácil, desde la comodidad de tu casa. Saca tu turno por WhatsApp al 2644-360660. Es rápido, práctico y sin complicaciones, sin colas, sin esperas, sin perder tiempo. Porque cuidar tu salud visual nunca fue tan sencillo. Clínica Santa Lucía, la mejor manera de ver la vida. Si necesita materiales eléctricos para su construcción, casa o industria, piense en Equimel. Lo último en iluminación LED, artefactos y accesorios de primera calidad, alumbrado público y electrificación rural, líneas de media y baja tensión. Profesionales a su servicio. Equimel, Chile, casi Entre Ríos. Hace 2 meses que no sé nada del abogado ni de la causa. Deberías haber continuado a través de miabogado.com para saber los avances y si el abogado se mueve o no. Que el control sea tuyo. Seguí siempre la causa por la app miabogado.com. Descárgala ya. Es gratis. miabogado.com. Farmacia Sarmiento, Catamarca y Santa Fe. Recibimos todas las obras sociales, artículos de bebé, adulto mayor, todos los bonos de dermocosmética y mucho más. Si vivís en departamentos alejados, podés mandar tu receta por WhatsApp. Preparamos el pedido y pasás a retirarlo sin demoras. De lunes a viernes de 8 a 21 horas de corrido y sábado de 9 a 14 horas. Atención vecinos de Capital. Nueva fecha de prórroga para el pago de tus tasas municipales. Hasta el 30 de abril de 2026. Seguí aprovechando los descuentos. Pago anual, ahorrás 15%. Si pagas el semestre, un 10%. Y si estás al día con tus tasas del 2025, sumás un extra del 10%. Además, si te adherís al débito automático o si lo pagás en la web del municipio, tenés un 10% adicional. Podés descargar tus boletas desde la web municipiosanjuan.gov.ar o enviando un mensaje al WhatsApp 264-560-2660. O acércate por el municipio y te ayudamos. Paga online y con los medios de pago habilitados. Cumplí con tus vecinos. Cumplí con tu ciudad y ganemos todos. Somos la ciudad de San Juan. Colegio de Ingenieros Civiles de San Juan. Ingeniería en Movimiento. Cortines 1366 Oeste, Barrio Parque de Mayo, Capital. Hace 15 años comenzamos un viaje lleno de desafíos y logros. En la actualidad estamos presentes en 7 provincias, brindando servicios en distintos ámbitos como la minería, el Estado, hospitales, empresas y comercios. Vamos por muchos años más, juntos. Jugar y disfrutar cada instante es estar bien aquí y ahora. Prevención Salud. El bienestar se elige. Para más información, contactate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. Verdades Vitis. Un amigo es con quien se puede no hacer nada y brindar por ello. Vitis, casa de bebidas, vinos, muchos vinos, champán, whiskies, destilados, licores y delicatessen. Si pensás pasarla bien, antes pasá por Vitis. Vitis. Confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Lanuse y Anecchini. Distinción en servicios de sepelio. Informes a los teléfonos 427-8803, 427-7690. Además, ofrecemos servicio de cremación mascotas Tus Huellitas, recordando a quienes dejan huellas en nuestras vidas. Informes al 264-529-1775. Lanuse y Anecchini. Tus Huellitas. UDA San Juan te invita a ser parte de la edición de oro del evento cultural más grande de Latinoamérica, la Feria Internacional del Libro, en La Rural. Salida, jueves 30 de abril. Disfruta de 4 noches de hotel con desayuno y un recorrido inolvidable por Tigre, Jardín Japonés, San Telmo y La Boca. Viajamos con el máximo confort, transporte con conexión Starlink. El costo es de 555,000 pesos, pero aprovecha el beneficio exclusivo de descuento por planilla. 3 cuotas sin interés de 185,000 pesos o 4 cuotas de 150,000. Sumate a nuestra delegación y disfruta de eventos exclusivos organizados por el sindicato. Asegura tu lugar hoy mismo llamando al 264-415-2728. Opción 10. UDA San Juan.
único sindicato con representatividad en todos los niveles de educación. ¿Qué significa HG? Significa tantas cosas. Familia, pertenencia, calidad humana, empuje. Nos especializamos en perforaciones de agua, más de 300 ejecutadas en proyectos mineros, redes de agua, emprendimientos agrícolas y ganaderos, hasta que la minería nos abrió las puertas. Llevamos 14 años dando empleo a trabajadores de la provincia y de las comunidades que nos reciben. Los capacitamos y alentamos a perfeccionarse. Llevamos 14 años haciendo inversión social en cada lugar donde ponemos una máquina. Por eso estamos a punto de tener el primer reporte de sostenibilidad y obtuvimos la certificación ISO 9001 en perforación de diamantina para proyecto minero. 14 años hablan de madurez y sentimos haber llegado a tiempo. Nos queda mucha vida por delante. Por eso trabajamos hoy pensando en el futuro. En cada casa, en cada rincón, Telesol, somos todos. Te presentamos Sancor Seguros Minería, un producto pensado para brindar soluciones integrales a las empresas del sector, con condiciones exclusivas y descuentos diferenciales para las pólizas de la industria minera. Conoce más en sancorseguros.com.ar o con tu productor asesor. Sancor Seguros Minería. Bueno, lo anunciamos hace un ratito, está con nosotros Raúl Ontiveros, él es psicólogo, es de los que más trabaja también en recuperación de adicciones, pero cuando planteábamos la posibilidad de temas, me dice hoy, uno de los temas de más consulta tiene que ver con la imposibilidad de dormir. Gente que cuando llega la noche está cansada, se acuesta y no se duerme. Raúl, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá en el programa. Un gusto, como siempre, muchas gracias. Es una realidad que atraviesa todas las edades. Todas las edades, la dificultad para conciliar el sueño y para, una vez conciliado, poder mantenerlo y dormir todo el periodo de sueño. ¿Está bien? Los trastornos del sueño hoy en día son comunes a muchas patologías, a situaciones de consumo o a situaciones de estrés y de ansiedad. No necesariamente tenés que tener una patología para tener dificultades en el sueño. Hay toda una disciplina que se llama higiene del sueño, que tiene que una serie de prácticas para poder prodigarnos un sueño continuo y reparador, realmente reparador. Dormir no es sinónimo de descanso, sí, claramente. ¿Está bien? Bien. Hay algunas situaciones donde, por más que dormamos, si no hemos logrado lo que se llama fase REM, que se caracteriza porque nuestros ojitos están moviéndose, y eso es señal de que estamos soñando. Tenemos que tener de 3 a 4 fases REM por noche. Ese es el sueño reparador, y que son muy cortitos en tiempo, pero ese es el reparador. Cuando el sueño no se concilia adecuadamente, cuando se interrumpe, cuando las personas se despiertan, vuelven a dormirse, vuelven a despertarse, etc. No solamente no se descansa, sino que uno amanece más alterado. Puede amanecer más alterado, más irritable, pero sobre todo que te despertás con la sensación de estoy cansado. Claro, exactamente. Mirás la hora y decís he dormido 8 horas, pero es como si no hubiera dormido nada. ¿No? La reparación no se ha dado. Ahora, un detalle que es muy importante, no solo en salud mental, es en salud general. Nuestras células, no solo neuronas, nuestras células se van a limpiar durante la noche y se van a reproducir. Eso se llama neurogénesis. Es decir, nuestras neuronas se pueden regenerar, pero no se hacen a esta hora. Es más, si nos durmiéramos una siesta a esta hora, tampoco. Es dormir y noche. Y sobre todo se hace en un periodo de tiempo que va entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana. Promedio por la variación de la luz solar. ¿Está bien? Quiere decir que si yo duermo 8 horas y me acosté a las 12, ya hay un periodo de tiempo que me perdí. ¿Está bien? Entonces, el no poder dormir hace que todo este proceso de renovación celular no se dé. Entonces, hay una serie de patologías que se pueden llegar a dar, por ejemplo, en la depresión, en el trastorno de ansiedad, donde lo primero que le preguntamos a un paciente es ¿cómo estás durmiendo? ¿Y qué crees que nos dicen?
mal. No puedo conciliar o me despierto durante la noche. Ahora, ¿qué pasa con esa persona que trata de dormirse y no puede? ¿Cuál es la sensación de esa persona cuando va a verte a vos y te dice, me paso la noche en vela? Bien. Hay gente que se pasa muchas noches en vela. Muchos. Y para cuando logra dormirse le faltan 2 horas para que se tenga que despertar. El momento en el que se despierte y no descansó nada. Entonces la sensación es no descansé. Y típico que a las 10 de la mañana no te puedes ver el cuerpo y estás cabeceando en el trabajo. A ver, ¿por qué llegamos a una situación de no poder conciliar el sueño? Nosotros siempre decimos que primero, fíjate, hacerte estudios, hacerte análisis, porque quizás pueda ser hasta una cuestión endocrina, tiroides. Pero más allá de eso, a ver si, espero no prolongarme en esto. La regulación del sueño va a estar dirigida por la glándula pineal, que la tenemos acá y que tiene forma de pinito chiquito, por eso pineal. Es una fotocélula que tenemos incorporada en nuestro cerebro. Lo que hace es regular la cantidad de luz, entonces a menos luz, tipo 7, 8 de la tarde, penumbra, le manda la señal al resto del cerebro de el día se está terminando, vayamos yéndonos a dormir. ¿Está bien? La cantidad de luz que voy a percibir por mis ojos es ya las primeras señales de vamos a dormir. ¿Qué sucede? Con la luz artificial nosotros engañamos al cerebro. Nuestro cerebro es muy engañable, es muy mentible, decimos. Pero sucede que no solo estas luces, nosotros recomendamos, ¿cómo es el velador de un dormitorio? Es una luz bajita, sí. Ya vamos bajando luces. A menos que le mandemos a nuestros ojos 1.000.000 de haces de luz. Es muy loco porque escucho pacientes que dicen, para que me dé el sueño me gusta ver un par de videitos. No te vas a dormir con eso, porque estás engañando al cerebro de que todavía es de día. Y además el algoritmo es lo suficientemente vivo como para tenerte con el telefonito ahí prendido un rato largo. Uno más. Y el scroll se va dando y cuando querés acordar pasaste media hora. El cerebro recibe la señal de que todavía es de día. Por eso se recomienda que 2 horas antes, o por lo menos 1 hora antes de la hora que vos querés dormirte, hayas apagado todas estas luces. Vamos a otra parte. Siempre viene uno y te dice, no podés dormir. Tomate esto. Negro. No sabes lo que tengo. Tomate esto. Tengo algo. Yo siempre les digo, te están dando droga. O eso, ¿no lo tendría que recetar un psicólogo, un psiquiatra, un especialista en sueño? Un psiquiatra, a psicólogos no medicamos, pero hay hay algo tan extendido que cuanto más lo vemos decimos, no puede ser, me está jodiendo. Se recetan benzodiazepinas, ¿está bien? Un clona, por ejemplo, ¿está bien? Está absolutamente contraindicado el clonazepam, clonagin, digo la fórmula comercial que sea, pero básicamente clonazepam como inductor del sueño. Es un ansiolítico, tiene unas muy buenas funciones para la patología que ha sido creado, ¿está bien? Pero lo que hace es plancharte, pero no descansás. Entonces tenemos personas que no van a poder dormirse si ya no se toman una pastilla. Después son 2 pastillas, cuando querés acordarse tomás el blister entero. ¿Qué pasa cuando se lo dan a un chico joven que por ahí, porque viene épocas de examen, no puede dormir y le dicen tomate un clonazepam? Bueno, estamos generando lo que se llama una farmacodependencia. No es una drogodependencia como la equipararíamos a cocaína o a otras sustancias de ese tipo, pero es una dependencia a un fármaco, algo que es legal, algo que está prescripto por un médico, pero está totalmente desacomodado a la situación. Es decir, como un efecto secundario, se produce el sueño, pero no descanso. Para eso el buen psiquiatra te va a hacer un estudio, te va a hacer un análisis, pero una evaluación, y seguramente si es que hay un trastorno del sueño real, lo que vas a dar es otro tipo de medicación, no clonazepam. Los trastornos del sueño, conocidos, lo conocemos como insomnio o el dormir mal, despertarse mucho, etcétera, tienen una base, tienen una génesis clínica tal vez. ¿Pero también puede ser psicológica, Raúl? Puede ser psicológico. Si yo estoy atravesando un problema que realmente me tiene mal, una situación que llamamos de malestar emocional, por la razón que sea, y dormir me va a ser difícil. Dormir va a ser difícil. Es por eso que nosotros tenemos que tener los suficientes espacios de descarga, de hablar, de charlar, y así todo sé que un tiempo me va a costar dormir. Pero influye también hasta en la alimentación.
¿Cuál es la última hora recomendada para cenar, para que no intervenga, para que no interfiera? ¿Cómo hace Europa? A las 7 de la tarde. A la hora de la caída del sol, ¿está bien? Digo, dista muchísimo de cualquier persona en San Juan, en Argentina, 11:30 de la noche, entonces. un plato de ravioles a las 11 de la noche. Sí, claro. No vas a dormir bien. ¿Está bien? Una cosa es no dormir un día, otra cosa es no dormir un tiempo prolongado. ¿Recibís consultas de gente que te dice, hace meses que no duermo? Hace meses que duermo mal, estoy tomando algo, ya no sé qué hacer. Y mira, muchas cosas son cuestiones de ordenar alimentación, el sueño, el celular, la práctica. Digo, me tomo un cafecito para que me dé sueño. Es decir, no puede haber algo tan incoherente. Yo me tomo un café para ir a dormir. Bueno, ¿viste? Y me duermo bien, no tengo problema. Ya te va a pasar. Pero es un estimulante, el mate, el café, una Coca-Cola, digo, una naranja, una mandarina, son estimulantes. Está muy bien si los tomás durante el día, pero en la noche no. ¿La conciencia tranquila te ayuda? La conciencia tranquila. El triunfo de River el domingo. Que no compren árbitros los rivales y nos ganen mal, con trampa también. Que te afanen en un partido, te Y joden. si te hace frío cuando dormís, abrazá a un hincha de River que están recalientes. Entonces se te pasa. ¿Qué es resentido? Sí, no sabe nada. Pero ¿cómo puede dormir tranquilo alguien que compra partido? Pero no sé lo feliz que duermo. Bueno, pero un detalle, Guille. La oxitocina. Pero me divierto, sí. La oxitocina favorece la melatonina. La melatonina es la neurohormona que favorece el sueño. Y la oxitocina, ¿sabes qué? La genera el abrazo, el contacto. Esto último, la melatonina, se la difunde mucho como un inductor de sueño. ¿Es tan así? La melatonina la podemos facilitar, la podemos ayudar desde afuera con un medicamento, pero básicamente la producimos nosotros. Si nosotros hacemos las cosas bien, vamos a producir la melatonina suficiente como para dormirnos bien. Decime, desgaste físico. Sí. ¿Es importante? Es importante. A ver, todos nosotros generamos, por ejemplo, en nuestros alimentos generamos la energía suficiente para poder andar y funcionar, pero también necesitamos el desgaste, ¿no? No solo de correr, no solo también de caminar, que va a producir otra cosa diferente al correr, sino también básicamente de gimnasio, lo que es carga y fuerza, ¿está bien? Todo esto nos va a producir un suficiente desgaste que vamos a necesitar esa reparación. Bien. ¿Está bien? Ahora, podemos engañar la señal de cansancio a través de estimulantes, café, mate, gaseosas. ¿Es factible que se inicia consumos problemáticos por la falta de sueño y esa receta casera de tomate esto? Sí, es terrible porque nosotros tenemos un mercado clandestino, un mercado negro de psicofármacos tremendo, que es un poco más caro que comprarlo, pero la verdad que todo lo que es receta archivada, triplicada, quintuplicada, pasa a ser un chiste realmente, y se obtiene. Un poco más caro, pero se obtiene. Ahora, te lo da tu mamá, te lo da la vecina, te lo da la prima, porque estás mal, porque estás triste, por lo que sea, y empieza a generarse un efecto somnífero, pero con el tiempo, lo mismo que toda droga, genera tolerancia. Entonces lo que estás tomando es poco y hay que aumentar la dosis. Cuando te trae problemas, el clona que te provoca ansiedad, irritabilidad, trastornos de memoria, trastornos de concentración. Hay un momento que dice, che, se me fue la mano, dejo de tomarla, contámela si vas a dormir esta noche. Claro. Y esta noche te enterás que tenés una farmacodependencia. Claro. Raúl, ¿algún curso que inicies próximamente? Estamos dictando el curso de adicciones. Realmente es increíble la cantidad de gente interesada en estos temas, ¿no? de adicciones. Y una vez al mes nosotros dictamos los jueves de desarrollo personal, que seguramente creo que es el 7 de mayo tenemos ya una cita, Muy que bien. ya les comentaré. Muchísimas gracias. Un gusto. Gracias, Raúl. Raúl Ontivero, como siempre, hablando con nosotros. Bueno, vamos con alguna información. No sé si está más lista Giselle o Lo que Sandra. quiera, las dos acá Las dos, estamos. re atentas. Vamos entonces con Giselle entonces. Bueno, hablamos de la Liga Profesional ahora sí, porque ayer se completó la fecha con muchos partidos y dejando hasta el momento cruces que pueden llegar a modificarse porque quedan 2 fechas todavía. Partidazo en Santiago del Estero, en el Estadio Madre de Ciudades, ese estadio tan colorido que tiene nuestro país, uno de los más buscados. Hay que decir que
Ese partido que estamos observando fue sin dudas el de la fecha. 7 goles tuvimos con el triunfo del local venciendo a Platense por 4-3. 0-0 empató San Lorenzo con Vélez. Tigre también igualó 1-1 con Huracán. En Mendoza, Gimnasia le ganó por 1-0 a Lanús. Banfield empató 0-0 con Independiente Rivadavia de Mendoza. Y Barracas también 0-0 en este empate. ¿Cómo están hasta el momento los cruces? Faltando 2 fechas, así se jugarían los octavos de final. Estudiantes de La Plata con Gimnasia. Rosario Central Lanús. ¿Gimnasia de Mendoza o de La Plata? Gimnasia de La Plata. Bien. Ay, qué terrible, Dios. Me hacen sufrir. Puede modificarse. Central Lanús, River con Unión de Santa Fe, Mariano, con el Tatengue. Boca, Huracán, Talleres, Belgrano. Esto es según cómo han quedado en la tabla de posiciones, ¿no? Independiente Rivadavia de Mendoza con Defensa, Argentinos, Independiente y Vélez con Barracas. Estos serían los cruces de octavos de final de la Liga Profesional de Fútbol, pero insisto, queda una fecha que quedó postergada, recuerdan cuando pararon el fútbol por Chiquitapia en solidaridad, y otra más para terminar esta etapa regular. Antes de que comience el Mundial hay que finiquitar todo, muchachos. Y Sandra nos va a contar del nuevo espectáculo de Ale Segovia. Sí, tal cual, te estamos hablando de 1000 vidas. Ale Segovia, un artista además de muy querido en la provincia, un súper creativo. ¿Qué hizo? Cuando todos están sufriendo porque no llenan los teatros, se dio el gusto este sábado de explotar el Teatro Sarmiento, te lo cuento así, y la verdad que fue maravilloso. Una persona que supo reinventarse en la pandemia, que toca el corazón de los sanjuaninos, que ama su provincia y que además en esta obra descubre cómo tiene una vida, pero parece que tiene 1000 vidas en una. Así que vuelve pronto este show, te voy contando. Ya nos va a ir diciendo cuándo, pero la gente se ha reído muchísimo, se emocionó, cantó. Era Ale Segovia mirando fotos del pasado y viendo cómo fue transcurriendo todo y haciendo como parte muy suya todo lo que ocurre en esta tierra sanjuanina. Ale, vamos a estar en el próximo show tuyo, te lo prometemos. Vamos al corte ahora un ratito nada más y seguimos con De Sobremesa. Frigorífico Avícola Soles. Pollo, cerdo, carne de novillo, embutidos, pescados, mariscos. Todo de primera calidad. Frigorífico Avícola Soles. Visítanos en Sargento Cabral, 1163 Este, Capital. Ventas por mayor y menor. Los mejores precios y calidad de la provincia. En cada casa, en cada rincón, Telesol, somos todos. One, two, three, go. Este 2026, el Museo Franklin Rawson celebra 90 años de historia. Te esperamos para que disfrutes de la programación anual. Museo Franklin Rawson, 90 años de historia, 90 años de cultura. Universidad Nacional de San Juan, pública y gratuita, de excelencia académica, formando ciudadanos responsables, abierta a las problemáticas regionales. Universidad Nacional de San Juan, desde la cultura, el arte, la educación, la ciencia, la tecnología, 50 años formando parte y comprometida con San Juan. Odontólogo Edgardo Corradi te ofrece implantes, endodoncia mecanizada, prótesis fija y removible y blanqueamiento dental con láser. Atendemos en el Instituto Médico San Juan, Catamarca 457 Sur. Saca tu turno al 26-448-96449. Sanatorio Argentino inaugura su tercera sede, San Luis Norte.
Actualmente contamos con el servicio de traumatología para recibir a niños y adultos, un equipo de profesionales calificados que realiza cirugías y atiende consultas de distintas especialidades como cadera, artropía, columna vertebral, rodilla y medicina del deporte. Ofertas imperdibles en América. Hasta el 26 de abril, fideos Matarazzo por 500 gramos a 1.095 pesos. Crema dental Colgate por 70 gramos a 1.435 pesos. Desinfectante en aerosol Cif por 360 mililitros a 2.499 pesos. Y rollo de cocina Felpita por 200 paños a 1.465 pesos. Escanea el QR para más ofertas. Con América, ahorrás. Consejo Profesional de Ingenieros Especialistas, aportando soluciones para un San Juan en evolución. San Luis 351 Oeste Capital. Fábrica de golosinas Dulce. Se especializa en la fabricación de golosinas para niños y adultos. También produce juguitos para congelar con una mezcla única de azúcar, maní con chocolate, pochoclo acaramelado, praliné, caramelos Kiss, agua de mesa, jugos concentrados. Fábrica de golosinas Dulcín. Lautaro 122 Este, Concepción. ¿Buscas una farmacia de confianza? San Martín de Porres es tu opción. Obras sociales, stock permanente y atención rápida. Nuestra farmacia robotizada garantiza la calidad y precisión en cada entrega. San Martín de Porres, tu salud en buenas manos. Cuando de salud se trata, el poder que ostentan las obras sociales y las empresas de medicina prepaga, lo controlamos juntos. Soy Alfredo Nardi, abogado en defensa de la salud. Cuando de cirugía dermatológica se trata, confía en las mejores manos. Doctor Gonzalo Campos, dermatólogo. Afecciones de la piel y miembros, lesiones benignas, tumores cutáneos, radiofrecuencia, cirugías unguealis, toxina butolínica, relleno faciales. Doctor Gonzalo Campos, dermatólogo. Profesionalismo y responsabilidad al cuidado de tu cuerpo. La minería argentina vuelve a encontrarse en San Juan. Del 6 al 8 de mayo, San Juan será sede de Expo San Juan Minera 2026, uno de los principales encuentros de la industria en Argentina. Empresas, gobiernos, inversores y proveedores se reúnen para 3 días de exposición industrial, conferencias, innovación y oportunidades de negocio. Expo San Juan Minera, una exposición toda la minería. 6, 7 y 8 de mayo, Estadio del Bicentenario, San Juan, Argentina. Organiza Panorama Minero. En cada casa, en cada rincón, Telesur. Somos todos. Sanatorio Argentino inaugura su tercera sede, San Luis Norte. Muy bien, continuamos en De Sobremesa y habíamos dejado pendiente para hablar con Marcelo Delgado un tema que, además de ser más común de lo que parece, es complejo. Uno lo pone en términos de estafas, Marcelo, pero no es la estafa común y corriente de la que hemos hablado en varias oportunidades ya, sino la más compleja, que es la estafa a la confianza, la que impacta muy de lleno incluso en el ánimo de las personas cuando se da cuenta que lo han estafado. Punto particularmente crítico, ¿no? Sí, mirá, estas cosas siempre han existido y existen siempre, pero fundamentalmente en las épocas de crisis, porque es cuando tenemos mayor necesidad y también mayor ansiedad, y cuando confiamos en quien probablemente en otras épocas no hubiéramos confiado. Y cuando una oferta es muy atractiva, en esa etapa de complejidad se convierte más atractiva todavía. Sí, y estos sistemas funcionan con de alguna manera reclutadores de quienes van a ser estafados, que son pares tuyos. Claro. Entonces, por ejemplo, yo te digo, Guille, no sabes el negocio en el que estoy. Es reservado, pero a vos te lo quiero compartir.
porque es un negocio buenísimo. Mira, en los últimos 6 meses cambié el auto, me compré 2 lotes y estoy a punto de iniciar un emprendimiento grande. Te invito a que vengas porque te capacitan, te dan herramientas. Es una invitación a Disneylandia. Formás parte de una comunidad que no te imaginás, invisible, porque yo no sabía que esto estaba tan... Bueno, y cuando empezás a trabajar, te van a decir, bueno, mira, tenés que poner 100.000 pesos, 1 millón, 5 millones, para formar parte de esto, porque es la inversión inicial. Cualquier negocio tiene una inversión inicial. Y luego entras a capacitarte y una de las cuestiones fundamentales es, a esto tenés que dedicarle el 100% de tus energías. Después cuando ya hagas la cadena y la rueda, bueno, probablemente, pero en la primera etapa muy intensiva la capacitación, muy intensiva la formación. En realidad lo que procuran estos sistemas es que busques 10 amigos en la misma situación que pongan los 500, los millones. Una especie de estafa piramidal. Es exactamente una estafa piramidal, porque con quienes yo voy reclutando me van pagando parte de la retribución de mi capital, porque ni siquiera te devuelven el capital. Pero hay un momento en que naturalmente, por efectos de lo que se prometió y es incumplible, se rompe. Sí, con una connotación mucho más gravosa, digamos. No es solamente que se rompe en lo económico, donde nunca recupero lo que he puesto, sino que el culpable soy yo de no haberlo conseguido. Claro, soy yo. Lo hablábamos recién informalmente. A quien más, quien menos en alguna oportunidad o le ha pasado o conoce a alguien que le pasó. Y la primera reacción del que le pasó es de autoculparse. ¿Cómo fui tan perejil, como decirlo en idioma tan más salame que no me di cuenta? Y el primer enojo es con uno mismo. Hay una dosis de frustración ahí. Convengamos que tienen métodos muy sutiles y es muy difícil identificar esto, sobre todo porque el referente es alguien que vos conocés. Claro. No es que una estafa virtual por ahí te llama a alguien que no conoces, le llamamos del Ministerio de Salud, le llamamos del banco, no sé qué, pero cuando es alguien que conoces, uno tiene una dosis adicional de confianza. Por supuesto. Porque decís, bueno, mirá, si en definitiva... Entonces cuando te defraudan es mucho peor. Claro. Hay algunos que me decían que inclusive estaban algunos utilizando religiones o utilizando cuestiones de fe para generar precisamente ese vínculo con alguien que fuera respetable. ¿Es así? Sí, porque estas son comunidades para estafar. Y fíjense que en realidad la mayoría de las religiones fomenta la comunidad como un mecanismo de cuidado y de solidaridad y de fraternidad. Bueno, en este caso son comunidades que se estructuran para estafar. Entonces, hasta uno se siente incómodo de tener que abandonar, en el caso que ya se da cuenta y demás, a esa comunidad, porque generás ciertos lazos y vínculos donde te sentís culpable, a veces con Dios, a veces con los amigos de la comunidad, pero te das cuenta que ya no podés respirar, ya no podés soportar esta situación de agobio. Cuando se quiebra la confianza y cuando uno se da cuenta que se ha equivocado, digamos, el primer herido es uno ahí. Y eso es significativamente complejo, porque no levantás ese aplazo así de la noche a la mañana. Bueno, y eso es uno de los mecanismos que favorece que muchos sigan cayendo, porque el que se da cuenta le queda la cara de tonto. Pero claramente. Qué difícil que salga a decirle a otros, ojo, no hagan esto. Por eso lo estamos trayendo acá a Telesol y gracias a Mariano por tomarlo, porque esto es para que se prevengan. Si alguno de ustedes ya puso dinero o si está en este sistema, que salga urgente, porque mientras más se queda, más pierde. No solamente lo económico, se tritura la emocionalidad, la autoestima, el valor de las personas. Y cuando iniciamos la charla decíamos, Chelo, es más común de lo que parece. Es muy común, existe mucho en San Juan. Uno dice, no, bueno, es común tal vez en otra provincia. No, acá en nuestra provincia hay muchísima gente que está siendo en este momento estafada por estos sistemas. Aprenda a identificarlo, o si alguien viene, un familiar, y le dice y le promete que va a haber rendimientos extraordinarios y demás, no hay milagro. No hay nada que espere a la cultura del trabajo. Coincido. El problema es que nunca hay nadie preso por estas cosas. Y si no hay castigo, hay más gente que se anima a hacerlo. Sí, porque esas imposiciones son voluntarias. Nadie te pone una pistola para que vos pongas 10 millones en ese sistema. Nadie te va a generar un mecanismo coercitivo que no fuera
tu propia voluntad. Claro, es fronterizo el Código Penal, entonces no entra. Es muy difícil esta imputación, Claro. entonces por eso persisten y subsisten este tipo de estafas, porque son verdaderamente estafas, aunque desde el punto de vista de la tipicidad penal suele ser muy difícil poder probarlos y llevarlos a la justicia. Te quedas un ratito porque el próximo tema también lo dominás vos. Muchísimas gracias, Marcelo. No. Está con nosotros el escribano Rodolfo Moy. ¿Por qué digo que él lo domina? Porque vamos a hablar de las directivas médicas anticipadas. O sea, ¿puedo yo hablar con mi escribano y dejarle dicho hasta acá quiero que llegue y hasta acá no en tratamientos médicos intensivos? Rodolfo Moy, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá nuevamente en el programa. Hola Mariano, hola chicos, buenas tardes. Un gusto estar acá. ¿Cómo Muy están? bien, ¿vos? Bien, bien, muy bien. Bueno, contanos, ¿se puede hacer eso de venir y decir quiero dejar por escrito hasta dónde pueden los médicos avanzar en determinadas medidas o no? ¿O el médico siempre tiene que intentar algo más? Bueno, viste que siempre estamos acostumbrados a hacer papeles respecto de los bienes que tenemos, pero muy pocas personas se preocupan por el futuro de su propia salud, ¿no? Entonces, como nunca sabemos dónde o cómo nos va a encontrar una situación complicada, ante la propia incapacidad que nos tome por sorpresa un día, existe la posibilidad de documentar cuál es la voluntad nuestra. Así podemos designar un apoderado que nos va a representar no en las cuestiones de los bienes, sino en el cuidado de la propia salud. Esto le pasó a Jorge Lanata cuando cayó por fin enfermo pues, muchas veces, internado, y ocurrió un conflicto entre las hijas, la pareja, porque las decisiones no estaba claro quién las tomaría y cuál sería el destino, ¿no? Entonces, esta es la temática, decidir en la propia vida por la propia salud. ¿Cómo lo ves a eso vos, Chelo, desde el punto de vista de tu condición de abogado? Mira, no solamente de abogado, de haber estado mucho tiempo con obras sociales y vinculado a hospitales, lo que relata el doctor Mo es muy común que pase donde, por ejemplo, se dice, mire, no hay mucho más para hacer, y algunos familiares dicen, bueno, dejemos que muera en paz. Otros familiares dicen, no, hagamos hasta la última consecuencia, sobre todo cuando se trata de personas más jóvenes y demás. Y la verdad que esto genera fuerte tensión familiar, pero a veces es difícil preguntarle a la misma persona sobre la que estamos opinando, ¿no? Y por eso en una situación previa uno podría instrumentar algunos mecanismos que puedan dejar clara cuál es mi voluntad frente a esa situación. Ahora, esto no significa eutanasia, para que quede claro. No, porque la ley no está habilitada. No, la eutanasia es otra cosa, en la Argentina no está permitida. La eutanasia es provocar la muerte. En este caso es cesar la intensividad de los tratamientos cuando ya la viabilidad de la persona es poco probable, digamos, y finalmente eso se resuelve técnicamente de lo médico. ¿Existe el término ensañamiento terapéutico? Sí, claro, no solamente existe. ¿Es aplicable a esto? Existe el ensañamiento terapéutico porque hoy la tecnología, y desde hace años, permite darle sobrevida a muchas personas, a muchos cuerpos, digo yo cuerpos porque por ahí tienen muerte cerebral, que no tienen ninguna viabilidad, pero la tecnología lo permite. Entonces, digo, está bueno este debate que tiene también un contenido legal, pero por otro lado ético, es decir, hasta qué punto podemos prolongar una vida y con qué sentido, y sobre todo si el que tiene que padecer estos tratamientos, porque ninguno son agradables, no puede opinar. Totalmente. Por eso la anticipación de esta opinión. Rodi, ¿llegan al estudio tuyo consultas en este sentido de directivas médicas anticipadas? ¿Es corriente, no es corriente? ¿Es común, quiero decir? ¿Cómo lo ven a eso? Mira, gracias Marcelo por darnos tu visión de lo médico, porque es tan importante esto de la bioética, ¿no? Que define hasta dónde está esta intervención médica o no. Y respecto de tu pregunta, Guilla, sí, realmente hay una edad en donde las personas empezamos a preocupar por dejar a nuestros descendientes los bienes, lo cual es un acto de amor, pero también el cuidado de la propia vida es un acto de amor porque ordena
cómo son las decisiones y evita una contienda. Muchas veces llega hasta los tribunales esta discusión, y esta forma de prevenir es un acto de cuidado hacia nosotros mismos y hacia las personas que nos rodean. ¿Tenemos preguntas de parte de la gente? Sí, nos dice Carlos de Rivadavia, si tengo un apoderado general, ¿podría él representarme en un hospital? Lo veo un poco difícil porque los poderes generales tradicionales no incluyen este tipo de facultades, pero si nos pudiera enviar una copia de ese poder, yo lo puedo analizar y responderle, porque tal vez está esta previsión. Y es muy importante, aprovechando la consulta de Carlos, que al dar un poder se prevea esto también, ¿sí? Por ejemplo, te hago una pregunta. Hoy que estoy bien, si decido ir a un escribano y decirle, bueno, el día de mañana, si me pasa X enfermedad, yo quiero que me cuiden en mi casa, que hagan las cosas de esta manera, que ¿se puede hacer eso? Totalmente. Nosotros de esta forma estamos disponiendo como pacientes médicos cuál es nuestra voluntad de cómo queremos que se nos trate y cómo pasar días complicados, los últimos días, en el caso de ser una enfermedad irreversible. Entonces, si bien puede sonar pesimista, pero acá nos estamos ocupando de la dignidad, más que pensar en la muerte, es en la dignidad de esos días complicados en donde la familia está también desconcertada con una situación a veces difícil de abordar. ¿Más preguntas, Giselle? José de Rawson dice, ¿qué pasa si me arrepiento o cambio a la persona que elegí? Claro, la pregunta de José es muy común porque, por ejemplo, designar a una pareja que a veces cambia o un hijo que viaja nos lleva a tener que hacer este cambio. Y estas voluntades son esencialmente revocables, igual que un poder, que se otorga uno nuevo y se designa a otra persona. O sea, no hay problema, se puede cambiar. Se puede cambiar, además se registran en el Colegio de Escribanos, existe un registro de estas voluntades anticipadas que sirven para que después se tenga copia, así como de los testamentos, y se pueda presentar ante los médicos o las instituciones sanitarias. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias, Rodi. Bueno, gracias, Rodi. La próxima vez vamos a hablar también sobre el tema del usufructo y otros tipos de negocios familiares de las personas mayores. Muchísimas gracias. Marcelo, muchísimas gracias. La verdad que el ámbito del derecho, el ámbito de la economía es tan amplio que podría estar 3 programas seguidos hablando con Marcelo. Ustedes lo hacen muy fácil. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos al corte y en un ratito ya venimos para el cierre de Sobremesa. Hoy en día es importante estar más protegidos que nunca. Es por eso que trabajamos con más de 18 compañías y somos líderes en el mercado asegurador. Tenemos las coberturas más completas para proteger tu vida, tu salud, tu familia y tus bienes personales. Asegura con nosotros. En Broker Andino sabemos el valor de las cosas. En cada rincón, Telesol. Somos todos Telesol. Somos todos. El vino de la medalla y una promo imbatible. 100.000 botellas de regalo para disfrutar en todas las mesas argentinas. Comprá Canciller, escanea el QR de la botella y participá. Canciller, el vino de la medalla. Pega tus pisos con impacto positivo. Pegacol. Unimos con fuerza. Unimos con impacto. Búscanos en Instagram como @Pegacol. Vamos a cantarles un estreno a él. Para Entertainment Group presenta una de las mejores e icónicas bandas del rock. Llega a San Juan, Los Abuelos de la Nada. La otra noche te esperé bajo la lluvia del sol. Presentando su gira internacional 2026. Martes 21 de abril. A tus entradas en entradaweb.com.ar. En el mes de la danza, el Teatro del Bicentenario presenta Mujeres Argentinas.
La emblemática obra de Ariel Ramírez y Félix Luna, una versión coreográfica con danza, música y voces en vivo. Producción original de Nuestro Teatro. 25, 26 de abril y 2 de mayo. Entradas en boletería y tuentrada.com. Teatro del Bicentenario, 10 años. Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. San Juan Gobierno. En cada casa, en cada rincón, Telesur. Somos todos. Seguramente el señor director estaba esperanzado de que terminemos el programa en tiempo y forma. Nunca. A las Hicimos el intento. Vamos a tratar de hacerlo, así que tenemos 15 segundos cada uno. Bueno, una pena porque entraron a robar al Club Unión de Rawson, más precisamente a la utilería que tienen para los más chicos, para la escuelita de fútbol. Se llevaron conos, chalecos, remeras, bueno, todo lo que necesitan los chicos para entrenar a diario, todo a pulmón, todo con mucho sacrificio, por allí con donaciones o con productos que van dejando los padres o los mismos jugadores. Hasta la garrafa se llevan, dice, ¿qué hacía una garrafa allí? Bueno, porque les dan a veces la merienda o hacen alguna comida para que los chicos puedan compartir. Están pidiendo desde la comisión directiva que por favor no compren nada de eso y si saben de alguien que tenga el dato, que por favor le avisen a las autoridades del Azul de Rawson. La última tuya, Sandra. Bueno, Feferovich, una persona increíblemente inteligente, músico, bueno, tiene conferencista. Estuvo el domingo en el Cine Teatro Municipal. Realmente un show de lujo, una propuesta muy particular, donde iba explicando a medida que iba desarrollando su show, iba hablando con la gente con mucho humor, pero además iba tocando temas de Mozart, Beethoven, Bach, y realmente lo hizo totalmente interesante, creativo como pocos. La verdad que un show que valió la pena ver. Recién veíamos en la tapa de Nuevo Mundo la modificación a la ley de discapacidad. ¿Qué es lo que busca el gobierno con esta ley, Guillermo? Primero, cuestiones de corte netamente economicista. La métrica financiera para el gobierno de Milei es central y hay otras cosas que son absolutamente secundarias y es algo, un aplazo que no levante, que parece al gobierno de Javier Milei no interesarle levantar, que es la empatía social, ¿no? La nueva ley de discapacidad que envía el gobierno a la Cámara de Diputados, de hecho, entendemos que ya ha ingresado, prevé un reempadronamiento, va a ser el segundo en menos de 14 meses. Reempadronamiento obligatorio. Eliminación de varios beneficios y una serie de requisitos adicionales que son restrictivos respecto de los anteriores. Se proponen eliminar del padrón los casos que no sean clínicamente comprobables como una discapacidad y que también exista una suerte de prueba de que no pueden ser sostenidas esas personas de una manera que no sea diferente al sostén del Estado. Esto promete mucha polémica, naturalmente va a haber debates y se da este debate en un momento crítico para el gobierno en términos de su imagen pública a propósito de lo que ya todos sabemos, el asunto Adorni, que intentan bajarle el nivel de exposición, un presidente que no está en la Argentina, que está más tiempo en Israel que administrando los problemas en el país, problemas muy cercanos a la dificultad social respecto del índice de pobreza que nadie cree, etcétera. Este asunto no solamente no ayuda, sino que muchos dicen le genera un innecesario problema adicional al gobierno de los muchos que ya tiene. Contanos, los abuelos de la nada esta noche. Esta noche, 21:30 horas, los abuelos de la nada en el Teatro Sarmiento, acompañados de artistas locales como la Eche, y bueno, y también hay otra banda de rock, no recuerdo, perdón el nombre, pero es buenísima la banda que vienen, toda modificada, así que hoy, 9:30, los abuelos de la nada, más artistas locales. Muy bien, ¿nos vamos? Nos vamos. Y nos vemos mañana acá entonces a las 14:30. Hasta mañana. Chao, gracias.